José, un placer haber escuchado esta masterclass y Muchas gracias. nos has dado todas las claves importantes para poder hacer un branded podcast de éxito, ¿no? Que es la clave. Esa es la clave, es crear un podcast corporativo que marque la diferencia de nuestro producto y de nuestra empresa frente a la competencia en una plataforma como Internet en la que cada día está creciendo más el podcast. Muy bien, yo llevo aquí algunas preguntas para ti, si te parece nos sentamos. Perfecto. Y comentamos, ¿vale? que nos han llegado con la expectación que ha creado esta masterclass. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la duración del podcast, ¿no? Comentas si no recomiendas tertulias largas. Yo creo que esto va un poco porque bueno, hay podcasts muy largos y que son muy escuchados. Exacto. La verdad es que en esto no hay nada escrito todavía, pero sí que es verdad que hay una tendencia a crear contenidos de podcast de duraciones muy cortas y duraciones extremadamente largas. Para un podcast corporativo yo soy de la opinión de que tenemos que dar las claves en el menor tiempo posible, porque vamos a estar hablando de podcast de marca, de podcast profesional, a personas que probablemente no tengan mucho tiempo libre o no puedan dedicar mucho tiempo a la escucha de contenidos muy largos. Por eso yo lo que propongo siempre es podcast de corta duración, con contenidos muy concretos, muy especializados, y si tenemos mucho que contar, que lo hagamos en episodios, en series de contenido de duración más o menos corta, 5, 6, 7 minutos, y si queremos hablar mucho de ese mismo tema, hagamos muchas entregas de 5 o 6 minutos. Si alguien quiere escuchar completo el podcast, que nos podría salir de 1 hora, bueno, pues directamente le da al primero y cada 6 minutos terminará el primero y saltará el segundo, etc. Uno de otro hasta llegar al 10º. Otra cosa también, si hacemos podcast de corta duración y muy bien etiquetados, a lo mejor a ti te interesa el punto número 3, porque te vas a escuchar el primero y el segundo, o porque vas a escuchar los primeros 10 minutos si lo que a ti te interesa está entre el minuto 15 y el 20. Esa es la ventaja de crear podcasts serializados o podcasts de corta duración en episodios que creen contenido a lo largo de una serie. Muy bien, estupendo. También nos preguntan acerca de bueno, qué plataforma recomiendas para la difusión de podcasting, porque claro, hay muchas plataformas, ¿por cuál tienes tu preferencia? Pues todo depende de a quién nos dirijamos, pero la verdad es que para podcast profesional yo plantearía el uso de, si tenemos la posibilidad de una buena plataforma web propia, ubicar los podcasts en nuestro propio contenedor, en nuestra propia página y crear una suscripción propia. Si no es así, yo me inclino por plataformas de difusión como Anchor.fm, que además nos permite crear de manera gratuita un contenedor sin límite de tiempo, sin límite de número de horas almacenadas, y que además nos distribuye ese podcast en diferentes plataformas. Una de ellas, la que probablemente en los próximos meses se convierta en la más importante, si ya no lo es, Spotify. O sea, tú desde esta plataforma lo que haces es subirlo ahí y la plataforma se encarga de distribuirlo. Exacto, la propia plataforma distribuye en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast actualmente, en Google Podcast y en otras más, en Gimlet y otras plataformas, sobre todo de ámbito... Y entiendo que el modelo de negocio de esta plataforma, esto ya es pregunta mía, sí. Vendrá, si lo distribuyen por estas plataformas, toda la monetización, ellos ponen el servicio gratis y la monetización, por ejemplo, Spotify será para ellos, ¿no? Claro. Entiendo que sería así. Sí, pero claro, el que tú tengas de una manera gratuita presencia en Spotify significa que, bueno, estés distribuyendo tu podcast en la principal plataforma de podcast actual. Muy bien, estupendo. La siguiente pregunta, SEO Podcast. Yo en esto sí que estoy un poco al tanto porque sí que leí, imagino que tú muchísimo más que yo, que Google iba a empezar a indexar los podcasts y a mostrarlos en los resultados de búsquedas. Sí. Es importante taguear bien estos podcasts. Es fundamental porque eso es lo que va a servir para que quien nos busque nos encuentre. Estamos en una auténtica selva de podcast. Hay miles, vamos a empezar ya a hablar de millones de podcasts. Sobre un mismo tema podemos encontrar decenas de miles de podcasts diferentes.
la manera de encontrarnos es etiquetarnos bien. Y además de etiquetarnos bien, estar en las plataformas adecuadas. Por eso yo insisto en esta que comentábamos de Anchor FM. De hecho, también indexa en Google Podcast, y lo que está haciendo ya Google Podcast es integrar el reproductor en la propia búsqueda, de manera que no hace falta que tú accedas a un contenedor de podcast o que des clic para ir a otra página, sino que directamente tu podcast aparezca en la lista de referencias búsquedas. Qué bueno. Estupendo. Pregunta, no sé si fácil o difícil, si corta, ¿es podcast, videocast o ambos? Entiendo que es este formato que a veces ya haces el podcast y a veces lo haces en formato vídeo. Exacto. Bien, pues todo depende también de a quién nos dirijamos. Si nos dirigimos a un público objetivo que es fundamentalmente audiovisual, yo iría a un videocast con unos contenidos a lo mejor complementarios que fueran solamente en audio, porque o no tenemos la posibilidad de crear un vídeo de calidad, pero sí el audio, o porque directamente no tenemos la posibilidad de grabar en vídeo lo que queremos contar, pero sí que lo podemos contar en formato audio. Entonces, todo depende. Yo soy muy sonoro y por lo tanto apuesto por el podcast como tal, pero sin quitar nada, al contrario. Yo creo que la multiplataforma es fundamental, lo hemos comentado en la masterclass. Yo creo que las posibilidades del transmedia están ahí y tenemos que utilizarlas. Entonces, no hay que descartar una por otra. Muy bien, estupendo. Y respecto a transmedia, precisamente, pues lo que preguntan, ¿cómo se crea una estrategia de transmedia? Es decir, explica un poquito este concepto transmedia. Bueno, no es nada fácil así en 2 minutos explicarlo, pero la cosa sería la siguiente. Para crear un contenido, nos da igual para vídeo que para audio, que para un texto, un blog o una publicación escrita, necesitamos una serie de trabajo, un trabajo de producción previo importante. Todo ese material lo vamos a estar, mucho de ese material de producción lo vamos a estar realizando o buscando y encontrando en Internet. O vamos a estar generando contenido que después podemos mostrar a través de Internet. Entonces consiste en complementar. Nuestro podcast puede ser la base del proyecto, pero si hay un vídeo asociado, integrarlo. Si hay unas referencias, unos enlaces externos o unos documentos que queramos mostrar, también los podemos implementar dentro de esa misma plataforma transmedia. Y además, y ahí es donde entraría el transmedia, que los seguidores o los consumidores de ese contenido tuvieran la posibilidad por sí mismos de integrar información complementaria a esa misma plataforma. Es decir, no solamente el buzón de sugerencias, sino si nos estamos dedicando a un tema en concreto y conectamos con consumidores de ese contenido que están interesados en participar, abrirles las puertas para que ellos también colaboren y se conviertan en productores, en prosumidores, un concepto que ya surgió hace unos años, y se conviertan en productores y creadores de parte del contenido de esa plataforma. Sí, también generaría ese sentido de pertenencia, ¿no? Exacto, también es el engagement total. Es decir, yo sigo este podcast porque al mismo tiempo me permiten colaborar con él de manera activa y real. Estupendo. Y una última pregunta, ¿cuál es la inversión media? Esto me imagino que es lo que, sobre todo las empresas, ¿no?, si quieren meterse en esto, ¿cuál es la inversión media para realizar un podcast corporativo? Pues no sé si hay una cifra concreta, ¿no? No hay cifras concretas porque todo depende de lo que nos queramos gastar, pero podríamos iniciar la producción, luego ya la ubicación en redes, utilización de plataformas gratuitas o no, eso ya incrementaría el precio o el coste total. Pero para poner en marcha un podcast corporativo de calidad, estaríamos hablando de menos de 300 euros. A partir de ahí hacia arriba lo que queramos. Pero para poner en marcha un proyecto de calidad, 300 euros serían suficientes a nivel de equipamiento. Lo importante siempre en este tema, como en muchos de comunicación, es el contenido. Claro. Es ahí donde tenemos que invertir, en buscar personas que nos creen un producto de calidad, pero lo que son las herramientas, software y hardware, para poner en marcha un podcast,
estaríamos hablando de esos importes. Muy asequibles. Sí. Pues estupendo. Nada, esta masterclass continúa con estos vídeos adicionales, vídeos prácticos que nos vas a comentar siguiente, así que bueno, seguimos adelante con esta masterclass. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Hasta luego.